Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en esta jornada, en este miércoles 6 de mayo. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de esta mañana, hablando hoy de un proyecto bilateral de cooperación entre dos centros educativos de Hungría y Asturias que utiliza el teatro como vehículo para la reflexión sobre el papel de la mujer en la ciencia. De hecho, ya están conmigo en el estudio Daniel Sánchez Repullo, que es profesor y presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Está Piroska Puentes Blanco, que es profesora de español y coordinadora del programa Erasmus Plus del Instituto Húngaro Bolyai János. Iván Diego, que es coordinador de Asturias Forestín. Vilo Gaspar, que es estudiante de este Instituto Húngaro Bolyai János, y Carmen Pérez Álvarez, que es estudiante de segundo bachillerato de Música y Artes Escénicas en el IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés. Con ellos, como les digo, queremos hablar de este proyecto bilateral, de esta relación que hay entre estos dos institutos a través de este programa del Erasmus Plus, pero que tiene ya raíces profundas, porque tanto Piroska como Daniel ya participaron juntos en otra serie de proyectos. De hecho, Daniel fue profe en un instituto también en Budapest, ahora es profesor en el IES Ramón Menéndez de Avilés, Ramón Menéndez Pidal de Avilés, pero llevan trabajando desde hace bastante tiempo en este tipo de proyectos y con este tipo de herramientas que en el fondo, ya saben, es lo que también nos gusta contar cuando tenemos la oportunidad, cómo se trabaja en los colegios, en los institutos, en la universidad, con este tipo de proyectos que nos parecen realmente llamativos y que creemos que aportan mucho a los alumnos y a las alumnas. Seguro que en el programa de hoy tenemos oportunidad de valorar este tipo de cuestiones tan importantes para la educación. En este proyecto se trabaja sobre mujeres científicas, además con el apoyo de la Agregaduría de Educación de Hungría, que está integrada en la Embajada de España, que representa los intereses del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España en el país. Sus funciones principales son promover la lengua y la cultura española en el sistema educativo húngaro y fomentar la cooperación e intercambios en el ámbito universitario. Este proyecto permitió a este instituto Bolyai János, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, me van a corregir seguramente, permite que hasta marzo tuviesen una exposición, Mujeres Laureadas con el Nobel, una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que pone además en valor el talento y la contribución de las científicas reconocidas con el Premio Nobel en distintas disciplinas. El proyecto que se está desarrollando por parte de estos estudiantes húngaros y también los estudiantes del Ramón Menéndez Pidal de Avilés está estrechamente ligado a una obra de teatro, La chica que soñaba, de Lucía Miranda, que reflexiona sobre el papel de la mujer en la ciencia y con la que representarán a Hungría en el Festival Internacional de Teatro que se va a celebrar en Madrid del 22 al 26 de junio, tras obtener el primer premio en el Encuentro Nacional de Institutos Bilingües de Español. Son algunos datos sobre esta historia y sobre lo que están trabajando con esta obra, como en los talleres en el centro durante el proyecto. También con sus colegas asturianos toman como punto de partida esta reflexión con datos y hechos como qué mujer que descubrió la física nuclear nunca recibió el premio Nobel, en su lugar lo recibió su compañero varón. Según la UNESCO, en 2021 solo el 33% de los investigadores a nivel mundial eran mujeres. Las mujeres científicas tienen un 13% menos de probabilidades de recibir financiación, atención, para sus investigaciones. Bueno, pues con estos mimbres, como decimos muchas veces, vamos a construir hoy este cesto que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el Erasmus Plus. Saludamos ya en cuestión de segundos a nuestras invitadas e invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles en el control de sonido. Saludamos a Iván Diego, coordinador del programa Asturias Forestín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por ponernos todas estas cosas sobre la mesa, por darnos las pistas para llegar a estos sitios. No, gracias a vosotros por darnos el espacio y el tiempo para hablar de estas cosas. Muy bien, muchas gracias, Iván. Daniel Sánchez Repullo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy Bienvenido de nuevo al programa. Buenos días. Muchas gracias, ¿no? Como decía Iván, muchas gracias por permitirnos estar aquí de nuevo, exponiéndote todos los proyectos que tenemos entre manos. Bueno,
necesarios. Y necesario contarlo, creo, también. Sí, Daniel. hay que difundir estas Hay que difundir iniciativas. estas cosas, claro que sí. Bueno, tienes a tu lado a Piroska Puentes, Hola, que buenos es días a todos. profe en Hungría, en En el este instituto instituto. Bolyai János. Lo Lo dije, has pronunciado muy bien. bueno, pero la ciudad ya no me atrevo. Y que está en la ciudad que se llama Kecskemét. Kecskemét. Bueno, a ver si me sale a lo largo del programa, espero que sí. Daniel y tú, Piroska, lleváis ya, lo decíamos en la introducción, bueno, desde hace tiempo colaborando, desde hace Sí, ya algunos casi años, como ¿no? 15 añitos 15, bueno, que nos está muy bien. conocemos. Coincidimos en el Instituto de Budapest, donde trabajábamos los dos. Y luego ahora, pues Daniel hace 2 años volvió a contactarme con su programa Erasmus que realizaron con el instituto, así que también conoce el instituto donde estamos trabajando ahora o estoy trabajando ahora, y no solo él, también algunos alumnos estuvieron el año pasado en Kecskemét. Vale. Luego nos metemos ya más directamente. Dejadme que salude también a Vilo Gaspar. No sé si lo digo bien. ¿Vilo? ¿Sí? ¿Vilo? ¿Está bien dicho, no? Sí, Ville. Vile. Bueno. Sí, continente. Muchas gracias por estar con nosotros también en el programa. Y gracias por la oportunidad. ¿Cómo están siendo estos días para ti aquí en Asturias? Intensos, pero me disfruto. Muy bien. Eres alumna de español. Sí. ¿Haces bachillerato bilingüe? ¿Bachillerato o...? Pues todavía no, pero sí. Bueno, muy bien, hablas muy bien, ¿no? Español. Sí, gracias. Muy bien. Y también está con nosotros Carmen Pérez, es estudiante de segundo de bachillerato de Música y Artes Escénicas en el Ramón Menéndez Pidal de Avilés. Y además también es una chica de la radio, ¿no? De la radio del instituto. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantada, muy bien. Muchas gracias. ¿Están siendo también intensos para ti estos días? Sí, al final hay muchas actividades y intentas aprovechar al máximo todo lo que pasa, entonces sí, es muy intenso, pero lo estamos pasando genial, la verdad. Vale. ¿Qué haces en la radio del instituto? Pues en la radio del instituto, además de ayudar pues en diversos programas o entrevistas que se hagan, tengo también un programa propio que se llama La France chez nous, que habla sobre la cultura francesa o datos curiosos de Francia y su lengua. Qué guapo. Sí. No es muy normal. No. Muy bien. Pero sí, me gusta mucho meterme en cualquier iniciativa o actividad que haya y poder aportar algo. Qué bien. Así da gusto, Daniel, ¿no? Sí, la verdad es que Carmen es una estudiante excepcional que no solamente destaca por su faceta académica, además colabora en un montón de proyectos de ONGs y así da gusto, la verdad. Qué bien. Bueno, pues vamos al proyecto, Iván. Me gustaría contextualizar, si te parece, y comenzando por lo que significa el Erasmus Plus, ¿no? Por lo que significa este programa europeo. Creo que hemos hablado en alguna ocasión más de este tipo de proyectos que aportan mucho. Sí, creo. La verdad que son programas que ayudan pues eso, ¿no? A establecer lazos no solo entre centros educativos, sino también entre instituciones pues que tienen intereses comunes, ¿no? Y yo creo que que el programa cuando se crea se queda un poco con esa visión de potenciar esto que se habla tanto de la integración europea, que yo creo que ayuda. Lo que pasa que ayuda sobre todo eso a la gente que está involucrada en el programa. Y permite sobre todo que a veces eso, ¿no? Incluso en regiones que estamos situados pues a veces en la periferia, ¿no? Que no nos resulta tan fácil pues moverse como si estás en el centro de Europa, pues eso, ¿no? Conocer otras realidades, ver que hay gente como tú, pero también diferente a ti, y sobre todo es una oportunidad no solo para los estudiantes, sino para los profesores. Yo también, por la parte que me toca, a mí me tocó coordinar varios proyectos de cooperación dentro del Erasmus Plus sobre temas muy diversos. Y sí, al final ya te digo, yo creo que lo que hay que valorar es que es una oportunidad para muchas veces también, o sea, no por una cuestión de compararte con otros, ¿no? Pero muchas veces ver también que a veces vas a lo mejor pues siempre con una visión como muy pesimista de todo cómo está aquí, que todo no está nada bien, y a veces te ayuda un poco a nivelar, ¿no? Y a equilibrar,
pero también obviamente a ver cosas que dices, bueno, pues esto, mira, vamos ahí, nos inspiramos y volvemos aquí, intentamos cambiar algo, ¿no? La semana pasada mismamente yo estuve era otro proyecto, pero es un proyecto también de cooperación transnacional, un Interreg, y estuvimos la semana pasada entera en Leipzig, por ejemplo, viendo como una comarca minera, aunque basada en minas de lignito, ¿no? Cómo estaba pues afrontando todo esto de la reconversión y el cambio estructural. Entonces, bueno, pues eso, son maneras de moverte por Europa y ver que muchas veces tenemos problemas comunes y a veces pues en cada territorio se aportan soluciones diferentes y de esa especie de polinización cruzada pues pueden salir cosas interesantes como este que proyecto. tenemos hoy, claro. Bueno, ese viaje, esa experiencia huele a programa. Eso va a haber, está la cosa, pero de hecho yo creo va a haber una reunión, si no me equivoco, va a haber una reunión aquí en Asturias que se va a venir pues gente de 5 o 6 comarcas mineras de Europa, y cuando vengan pues igual podemos... Ya siembro, aprovecho para sembrar ahí. Claro que sí. Gracias, lo sé, Iván. Bueno, desde vuestro punto de vista, Daniel y Piroska, ¿qué opinión tenéis de este programa del Erasmus Plus en líneas generales, en términos generales? Para nuestro centro en concreto es una oportunidad muy importante, porque nuestro centro es un centro muy diverso. Ahora mismo tenemos 32 nacionalidades. Son alumnos con un nivel socioeconómico que no les permitiría tener este tipo de experiencias por parte de sus familias. De hecho, seleccionamos a los alumnos que consideramos pues bueno, que tienen menos opciones de visitar otro país y de tener este tipo de experiencias que son tan enriquecedoras. Y para nosotros, tanto a medio como a largo plazo, el objetivo es intentar una acreditación para que forme parte integral del proyecto educativo de centro. Es algo que, bueno, Carmen seguramente te puede decir mejor que yo lo que supuso para ella, y lo que supone de cambio en lo personal es increíble en un periodo de tiempo muy corto, y las relaciones intensas que se establecen, porque de hecho ya ha habido alumnos húngaros que este verano han venido a visitarlos, teniendo en cuenta que hicimos un proyecto el curso pasado que se basaba en los paralelismos culturales entre España y Hungría, que parecen países bastante alejados, pero tienen minorías étnicas comunes, como los gitanos, los judíos, han tenido una historia de conquista y reconquista, y tienen muchos más nexos en común de lo que parece. Desde luego. Piroska, ¿qué opinión tienes tú también del Erasmus Plus? Yo comparto la opinión de Dani. Nosotros ya somos un centro acreditado desde hace 4 años, y esto nos da una libertad bastante grande para poder realizar diferentes proyectos en el marco del Erasmus Plus. De hecho, este año ya no es el primer viaje que alumnos de nuestro instituto pueden realizar a diferentes países de Europa. Un grupo estuvo en Polonia, por ejemplo, otro grupo en Italia, y también recibimos bastantes grupos. Otro grupo de España, por ejemplo, a finales de este mismo mes, mejor dicho, 2 grupos, porque vienen 3 directores de escuela de Sevilla para hacer un job shadowing, y luego también viene otro grupo de alumnos de Alto Aragón, de Sabiñánigo. Qué bien. Carmen, como alumna. Pues a mí la verdad yo estoy muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia, haber tenido la oportunidad de ir, porque creo que estos proyectos son muy enriquecedores, ya no solo pues a nivel cultural o de aprendizaje, también en la parte personal, porque además de conocer un nuevo lugar, una nueva cultura, una nueva lengua, comer platos que a lo mejor nunca hubieses imaginado que ibas a probar, también haces amigos que te llevas al final. Como bien decía Dani, hay gente que ya ha estado este verano, que vino desde Hungría aquí, y es que en una semana realmente forjas una relación de amistad muy fuerte, te lo pasas súper bien. Yo me llevo un montón de momentos que son inolvidables, que me los llevo conmigo para siempre, y no sé, súper a nivel de desarrollo personal yo creo que son experiencias que hay que vivir lo máximo que se pueda. Y yo la verdad, como te dije, estoy muy agradecida, me lo pasé genial y aprendí mucho, porque es que es ir a
a mí, que tengo muchas inquietudes, me parece muy interesante ver también, conocer otras perspectivas y formas de ver la vida, porque al final vas a un sitio nuevo y ves que hay distintos ritmos de vida, ves cosas que a lo mejor tú en tu día a día pues no te das cuenta o no te paras a pensar en ellas, entonces a mí me encantó y súper agradecida. Qué bien. Sí, sí. Qué bien. Y Vilo, para ti, ¿qué está suponiendo participar en este programa, en este Erasmus Plus? Puedo decir el mismo que Carmen, pero también que conocemos la cultura, que es muy diferente a la húngara, y también las relaciones que construimos, por ejemplo, con los españoles, pero también con los profesores, y vivimos los momentos juntos. ¿Piensas que te está ayudando a abrir puertas de cara al futuro? Sí, definitivamente. Es que practicar el español con españoles nativos son experiencias para la vida, y también que probablemente vamos a quedar también en otros años si construimos las relaciones adecuadas. Bien, bueno, podéis entrar ya cuando queráis. ¿Qué estáis haciendo estos días, Dani y Piroska? Madrugar Está muy bien. y conocer lo máximo posible. Entonces, ya, bueno, ayer conocimos un poquito el instituto, vimos realmente lo variopinto que es, y luego hoy los demás alumnos están haciendo diferentes talleres en el centro, pero también estamos haciendo visitas así como más turísticas para conocer. Bajasteis el Sella, creo, ¿no? Sí, bajamos el Sella justo el primer día, después de un día complicado de viajes, porque tuvimos un muy mal horario de vuelo, pero lo conseguimos. Así es una que actividad relajante. Sí, sí, La de remar, ¿no? Lo del piragüismo, ¿te gustó? Sí, pero fue un poco difícil. Bueno, nada, tienes que volver y ya verás cómo... Sí, en Kecskemét no hay agua. Sí, no hay montañas y no hay agua, entonces el paisaje es completamente diferente. No hay montañas y no hay agua. No, porque es la llanura... es la profunda gran llanura húngara. Bueno, estábamos en lo del Sella, se están haciendo talleres, habéis estado también en otros lugares, creo que en Covadonga, ayer Oviedo, hoy vais a estar por el casco histórico de Avilés, si no me equivoco, y el jueves y el viernes vais a hacer surf en Salinas. Sí. Es que somos muy atrevidos, parece. Vamos a visitar también Gijón. Sí. Realmente para ellos es muy importante también la parte cultural y la parte de civilización, que tienen una materia en la que ven civilización española y latinoamericana, y bueno, pues por ejemplo les gustó mucho estar en Covadonga, porque aunque es un mito fundacional, pues es importante ver el sitio. Les sorprende mucho que, a pesar de toda la altura que parece haber alrededor de las montañas, está solo a 400 metros de altura el santuario, y también se trabajan otros proyectos medioambientales, porque pues bueno, el programa Erasmus está también muy enfocado a los objetivos de 2030. Vale. Bueno, esto, digamos, en la parte lúdica. En la parte más académica, por decirlo así, ¿cómo es el proyecto que estáis desarrollando? Pues hemos elegido el tema de la situación de la mujer, sus salidas profesionales en el ámbito científico, y entonces justamente por eso también para este año elegimos una obra que nos ayudara a meternos en la piel de estas mujeres que quieran ser científicas y las dificultades que encuentran. También lo hemos visto interesante trabajar con España, con Avilés,
móviles en este caso en concreto, porque nuestras realidades desde este punto de vista eran y son muy diferentes. Entonces, también queremos trabajar un poco ahora en los talleres el tema de la situación de la mujer en las dictaduras que vivimos en la segunda mitad del siglo pasado, y ahora las dos sociedades desde este punto de vista son diferentes. La sociedad húngara es mucho más conservadora desde este punto de vista, así que también nos sirvió un poquito para abrirles los ojos a los alumnos de allí a nivel de todo el instituto. De hecho, llevamos la obra también a un festival nacional de teatro, y allí también pues pudimos extender el mensaje un poquito a nivel nacional, por lo menos en las 7 ciudades que tienen institutos bilingües en Hungría. El punto de partida es la chica que soñaba. Sí. Bueno, de hecho, ya habíamos trabajado, tanto Piroska como yo, un proyecto en nuestro anterior instituto similar. Habíamos llevado al Encuentro Nacional de Institutos Bilingües una obra del profesor avilesino Jorge Luege, que era Sexos Revueltos, que también iba mezclando situaciones que se daban entre los jóvenes y cómo la visión masculina y femenina entraban muchas veces en conflicto. Entonces, nos pareció un tema muy interesante para seguir desarrollando. Fue uno de los temas que salieron durante el Erasmus que nosotros trabajamos allí el curso pasado, que estaba más basado en las diferencias, en los paralelismos culturales, y vimos eso, que nosotros también habíamos pasado por una etapa muy conservadora en el que, por ejemplo, mi abuela no podía comprar nada sin la firma de mi abuelo. Y es uno de los temas que vamos a reflexionar juntos con los alumnos. En cuanto a la obra en sí, prefiero que sea Piroska. Bueno, pues cada año es un desafío encontrar una obra de teatro, pero este año pues todo indicaba que íbamos en esa dirección. Fue mi compañera María Segoviano que encontró la obra durante nuestras vacaciones de verano, y entonces nos pusimos en contacto con la autora y nos cedió el guión completo y el derecho de poder representarlo. Y de hecho, cómo nace La chica que soñaba es muy interesante, porque es el resultado de una serie de improvisaciones que hicieron en la Universidad Carlos III de Madrid con los estudiantes. Entonces también es una obra que ya fue creada para ser representada por estudiantes. Es la obra de Lucía Miranda. Sí. Es la autora, fue finalista en los premios Max, si no me equivoco, ¿no? En el año 21. Efectivamente. Así que... Bueno, ¿qué os parece a vosotras esta obra? ¿Cómo la estáis trabajando? ¿Cuál es vuestro papel, digamos, en todo esto? Es Vilde la que está trabajando en la obra. Participo en la obra y realmente me alegro mucho que tenemos este tema, porque creo que es un tema muy importante para abrir los ojos también, y pues la sociedad es algo que tiene que conocerlo, sí. Abrir los ojos en tu centro, en tu país, ¿no? Pues en tu entorno. Los ojos de la gente que todavía hay problemas, pero en los años anteriores definitivamente había mucho más. Sí. Mucho más, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprendía como profesor, yo tenía alumnas brillantísimas en mi instituto húngaro, en el Károly Mihály, que tenían planificado su universidad, su carrera profesional, te comentaban todos sus intereses, y llegaba un punto en el que decían, bueno, pero luego me casaré, tendré hijos y dejaré de trabajar. Y era, la verdad, que muy impactante escucharlo de chicas de 17, 18 años que además tenían un nivel cultural y un bagaje muy importante. Iván.
Bueno, claro, es que al final, bueno, de este tema hablamos ya muchas veces, ¿no? Lo de la brecha de género, que después yo creo que se cruza con otro tipo de factores, ¿no? Que son también, pues, los socioeconómicos, también pueden ser. Pero en cuanto a la brecha de género, pues mira, todavía publicar en marzo el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo publicó un informe que condensa muy bien el estado de la cuestión, y sigue saliendo pues lo de siempre, ¿no? Que en el caso de alguna manera sigue habiendo esa brecha, sigue siendo patente en muchos países, pero claro que esto no tiene solo que ver con una falta, con esto, ¿no? Que muchas veces se carga todo el peso de la culpa, entre comillas, en eso, ¿no? Es que falta vocación, o incluso a veces peor, ¿no? Es competencia, ¿no? Y no hay nada de eso. O sea, lo que hay realmente muchas veces, lo que influye también son otro tipo de factores que son más de ámbito de tipo estructural. Uno, el que acaba de comentar Daniel, ¿no? El hecho de que, bueno, todo el tema de cuidados todavía recae el peso en gran medida en las mujeres, entonces eso afecta un poco a la carrera profesional. Pero también hay otro tipo de factores, como por ejemplo entornos de trabajo que no son del todo, vamos a decir, agradables, ¿no? Cuando tú eres una mujer en un entorno excesivamente masculinizado, los entornos de trabajo tampoco ayudan, por ejemplo, ¿no? A que ahí te encuentres cómoda, o incluso ya todo otro tipo de normas sociales y mensajes que se transmiten a veces, no digo de manera voluntaria, pero vamos, ¿no? Que van permeando, ¿no? El hecho, yo recuerdo haber leído un estudio en el que hablaba con alumnado de secundaria, decía también un poco el tipo de mensajes que recibían los profesores, por ejemplo, cuando se hablaba de competencia matemática, ¿no? Entonces muchas veces era con un grupo amplio de profesorado, y ellos y la tendencia era que en el caso cuando hablaban de la competencia matemática del alumnado masculino, pues ahí se hablaba mucho de talento innato, mientras que cuando se hablaba de la competencia matemática en niñas, ¿no? En chicas, pues se hablaba, ¿no? Del esfuerzo, de lo que trabajaban. Entonces, claro, todo eso no dejan de ser mensajes, ¿no? Que te llegan, amén de lo que te llega pues a través de entre los mensajes entre iguales, de contexto familiar y todo eso. Y todo eso, pues bueno, van siendo gota a gota, grano a grano, lo que va, pues eso, culminando después y reflejándose en las cifras, ¿no? En este documento, por ejemplo, estaba mirando aquí, Hungría y España están en la parte baja de la lista cuando miras el porcentaje de graduados universitarios en el ámbito científico-tecnológico. El porcentaje de mujeres están en la parte baja de la lista con eso, ¿no? Pues con el caso de España, son un 27,5% de los graduados de carreras STEM son mujeres. Hungría, punto por encima, 28,7%. Pero lo más curioso es que además, con respecto, estos son datos del 2023-2024, con respecto a 10 años antes, en 2014, ese porcentaje descendió, poco, pero descendió. En 2014 andábamos por un 31% Hungría, 29% España, y ahora estamos en 27-28%. Lo cual también te hace preguntarte, llevamos muchos años con este tipo de campañas, ¿no? De fomentar eso, ¿no? Ayudar a que las chicas, las niñas, pues eso, se incorporen a estas carreras, y sin embargo, la tendencia parece que se mantiene, ¿no? Entonces, claro, aquí puedes interpretar esto de dos maneras. Dices, bueno, si no hubiésemos hecho nada, ninguna campaña de ese tipo, el descenso hubiese sido mucho mayor, pero también te podrías plantear que a lo mejor pues todo esto que estamos haciendo pues no está teniendo los efectos que estamos buscando, ¿no? En realidad, pues bueno, ya lo hemos comentado varias veces, desde la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, este tema nos preocupa especialmente, sobre todo por, como muy bien dice Iván, hay una serie de prejuicios en el profesorado, en la visión del alumnado, que parece que, pues bueno, tendemos a sobredetectar el talento en chicos e infradetectarlo en las chicas. Y por eso las nuevas tendencias, las nuevas pedagogías de trabajo colaborativo, de intentar que no sea algo tan competitivo durante la clase, porque en matemáticas es muy, muy, muy importante, sobre todo, pensar y equivocarse. Yo siempre les digo que si en la libreta no tienen tachones, a mí no me sirve, porque tienen que probar y tienen que darse la posibilidad de equivocarse. Y muchas veces, precisamente en esa parte, las chicas tienen una tendencia a que
parece que tienen que ser perfectas, que el razonamiento tiene que ser muy claro y que no hay cabida al error, porque eso va a provocar risas, porque eso va a provocar unas reacciones negativas a nivel social. Y nosotros nos enfocamos mucho en enseñarles formas alternativas. Por ejemplo, del catedrático de la Universidad de Oviedo, Luis, que está trabajando con los colegios de una manera muy activa, intentando cambiar por completo el aula de matemáticas, que pinten en las paredes, que pinten en los cristales, que salgan, se equivoquen, que no haya libreta, que la libreta sea la pizarra, porque la pizarra se borra perfectamente, y así les das la oportunidad de expresarse y a ti te das la oportunidad de poder escuchar lo que tienen que decir los alumnos. Claro, porque en el fondo hablamos de una historia de injusticia. Sí, efectivamente. Totalmente, ¿no? Lo hablamos en el programa muchas veces desde otros puntos de vista, pero a tenor de los materiales con los que estáis trabajando, es una injusticia clarísima. Sí, claro, y evidente. Y evidente, ¿no? Y es un tema también que, no sé, sí, es que es un tema que va así desarrollándose poquito a poco y yo espero que vaya mejorando poquito a poco. Pero hablando de este tema, yo como pues llevo toda mi vida en Budapest y solamente desde hace unos 10 años que trabajo en Kecskemét, a mí sí me chocó esto cuando llegué en los primeros años, que desde este punto de tema de machismos que eran mucho más fuertes en Kecskemét de lo que yo había experimentado en Budapest. Entonces yo a veces me quedé así de piedra con comentarios hasta de compañeros que eran profesores de diferentes asignaturas, y tú crees que son gente así más culta, más abierta a estos temas. De hecho, nuestro propio director también es más de la vieja escuela desde ciertos puntos de vista. Y hablando de los errores, también es algo muy importante para mí trabajar este tema y de hecho otros en forma de teatro con mis alumnos de la sección bilingüe, porque también desde el punto de vista lingüístico es un aporte muy importante para los alumnos que se deciden a participar en las obras de teatro de cada año. Y el pueblo húngaro en sí, no solamente las mujeres, los hombres también tienen un miedo exagerado a equivocarse. Por ejemplo, un húngaro lo tiene todo para aprender perfectamente cualquier lengua extranjera, porque nuestra fonética es muy amplia, la gramática es súper complicada, entonces va a ser difícil encontrar una lengua con gramática más difícil que el húngaro. Y aún así se nos conoce como el pueblo mudo, porque un húngaro no se atreve a abrir la boca y equivocarse en otra lengua extranjera hasta que no tenga un nivel C1. Pero lo que pasa es que sin los errores y sin abrir la boca nunca vas a tener C1 en ningún idioma. Claro, siguen pesando estigmas del pasado en el caso de los húngaros, ¿no? En el caso de Hungría, quizás más que aquí en España, que también los tenemos, lógicamente. Recientemente hubo elecciones. Sí, efectivamente. Había una persona que no tenía ningún temor ni rubor a equivocarse, ¿no? Parece. No, allí yo creo que decir, tuvimos resultados bien evidentes en las elecciones. Sigue pesando, por lo tanto... No, el ambiente en el país cambió de un día a otro. Entonces, yo de hecho no estaba en Hungría cuando las elecciones, estuve en otro viaje con alumnos en Valencia, en España también, y volvimos a una Hungría diferente. Y se nota en la calle el cambio. Bien. ¿Cómo abordáis desde el punto de vista del alumnado? ¿Cómo habláis de todas estas cuestiones? ¿Cómo os planteáis esta situación de injusticia hacia las mujeres? Pues ya estoy en mi tercer año de secundaria y cometo muchos errores, obviamente, y no lo sé, es positivo porque aprendimos cada día, y cuando cometimos errores nos dicen los
las soluciones, por ejemplo, y nos ayuda mucho, lo creo, y nos dejan cometer errores. Y, por ejemplo, Piroshka también, que Yo también cometo errores. y es que ella siempre nos dice que podemos cometer errores y está bien, podemos solucionarlos y está bien. Y este ayuda mucho. Claro. Y en estas relaciones que se establecen, como decías, supongo que habláis también de estas cuestiones, ¿no? Sí, claro, al final cuando estás tratando un tema es lógico que luego vamos a hablar sobre él. Y la verdad que para mí creo que es un tema atemporal, porque sí que es verdad que se ha hecho un avance en el tiempo en tema de igualdad, pero al final siempre quedan cosas por mejorar. Y yo creo que sí que es algo que hay que reivindicar, que aún queda mucho por luchar, que la situación de las mujeres, aunque mejore, realmente queda muchísimo por hacer y por avanzar. Entonces creo que es importante recordarlo, seguir luchando y recordar a todas las mujeres y sobre todo a las niñas pequeñas que tienen que hacer lo que les guste, que no porque una gran parte de la sociedad o que haya un estigma que diga que no puedes hacerlo. Si te gusta y realmente es tu sueño, que tienes que tirar por él y que somos capaces, aunque nos digan muchas veces que no haya ciertos estereotipos. Yo creo que las mujeres tenemos mucha capacidad y que hay que recordarlo siempre. Y me parece muy interesante la manera de expresarlo a través de una obra de teatro. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando artes escénicas, creo que el teatro siempre es una vía de expresión muy buena, porque muchas veces se tratan temas o se lanzan mensajes que en la vida real a veces no es tan fácil poner con palabras, y en una obra se muestra perfectamente y impacta mucho más al espectador. Entonces, y sobre los errores, por ejemplo, a mí el teatro me ha enseñado que no hay que tener miedo a equivocarse, que como yo lo llamo el imprevisto, en teatro lo llamamos así, que hay el imprevisto, pero no pasa nada porque hay que seguir, la obra tiene que seguir adelante. Entonces te equivocas, pero a lo mejor en ese error aprendes otra cosa o te lleva hacia un camino que al final pues resultó ser muchísimo mejor, o van surgiendo nuevas cosas. Entonces yo creo que el error es fundamental para aprender, porque te enseña en lo que te has equivocado, vas viendo vías. Entonces yo creo que es fundamental recordar que es bueno equivocarse y que de los errores se aprende, como se suele decir. El teatro como herramienta, buenísima. Sí, es una de las mejores. También no es que solamente aprendan a expresarse, gestos, etcétera. Entonces las relaciones interpersonales entre los alumnos que forman un grupo de teatro, pero también con nosotros, sus profes, son completamente diferentes que, por ejemplo, con un alumno X en el aula tal. Entonces es un cambio cualitativo muy importante. Luego muchos de esos alumnos pues nos sirven un poquito de una base firme, que siempre podemos contar con ellos para participar en otras cosas, en otros proyectos. Son los primeros, luego se apuntan para todo. Aquí también en el grupo que hemos venido a Avilés hay 2 alumnas que están en la obra de teatro de este año. Qué bien. Herramienta educativa, pero herramienta para la transformación social. Creo que es uno de tus campos. Sí, por ahí importante, vamos. ¿no? Eso me ha dicho la inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, pues me alegro de que la inteligencia artificial Sí, bueno, conozca así. te conoce así como figura destacada en el ámbito del teatro social y la educación, entre otras cosas, ¿no? Que además estás en una compañía, Teatro El Buen Trato. ¿Puede ser? No. Pues ahí ya se equivocó. Ahí Se equivoca la inteligencia Pero artificial. quiero decir que como herramienta educativa, pero también un poco más allá, claro, de la educación, el teatro me refiero. Sí, claro. De hecho, yo también escribí algunas obras de teatro a lo largo de todos estos años, que desde 2001 que hago teatro en español en Hungría con mis alumnos de los 2 institutos bilingües donde ya he trabajado. Y a veces no encuentras algo que realmente te intrigue, o no lo encuentras en el nivel lingüístico o nivel de edad de los alumnos que tengas.
Así que si tienes una buena inspiración, pues te lanzas y escribes una obra u otra. Y hablaba Piroska un poco de las relaciones humanas que se establecen gracias al teatro. Una de las cosas, uno de los factores que a mí más me impresionó del sistema educativo húngaro, en concreto, bueno, de las secciones bilingües, que es verdad que son un poco especiales, es el tema de cómo se trata la inclusión, cómo se trata la diversidad en los centros húngaros, porque aquí estamos muy acostumbrados a la burocracia, que parece que tenemos que trasladarlo todo al papel, pero no tenemos tiempo real para atender a nuestro alumnado. Allí, sin embargo, pues bueno, para empezar, las clases tienen un descanso entre clase y clase antes de 15 minutos, ahora en el instituto en el que está actualmente de 10, en el que te da tiempo a, si tú detectas durante una clase un problema con un alumno, acercarte, hablar con él, hablar con su tutor, hablar con jefatura de estudios, hablar con otras personas para inmediatamente afrontar el problema a nivel humano. Allí, por ejemplo, los tutores acompañan durante toda la secundaria a los alumnos. Si empiezan siendo tutores de noveno, pasan a 10º, al curso 11, al curso 12, y entonces las relaciones se vuelven muy humanas. Se pueden resolver los problemas a nivel personal y la autoridad que tiene el docente es algo que aquí se ha perdido. Es verdad que a nivel social es esa autoridad, porque luego al nivel político, administrativo es otra cosa, pero son un referente, el tutor de secundaria para ellos es un segundo padre, una segunda madre, y que esa parte aquí yo creo que nos haría mucha falta. Bueno. Sí, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? Es conocer también el contexto, los sistemas educativos, los centros educativos desde fuera, todos se parecen mucho, pero y los sistemas educativos dentro no tanto, ¿no? Pero después, claro, ¿no? Cuando vas lógicamente, ¿no? También. Al nivel de detalle, pues la cosa cambia bastante. Yo, retomando un poco el tema de lo de la mujer en la ciencia, también hay que lanzar otro mensaje, ¿no? Que muchas veces confundimos la parte con el todo. Es decir, ¿hay problemas de brecha de género en todas las disciplinas del ámbito científico-tecnológico? No. Hay, por ejemplo, una que son todo lo que tiene que ver con la biología, ciencias de la vida, que ahí es lo contrario. O sea, lo contrario, quiero decir, hay un problema, pero realmente ahí tenemos, pues eso, ¿no? La media europea, pues es casi un 70% de los egresados son mujeres. Entonces, esto también lo que nos transmite que es que también que tenemos que tener una visión o aportar soluciones diferentes en función también de determinados ámbitos, ¿no? La solución no puede ser la misma, cuando estamos hablando en biología, en ciencias de la salud no hay problema de brecha de género, o sí lo hay, pero en el sentido contrario, ¿no? Como mucho sí que tendríamos que ver cómo atraemos a más chicos a que hagan ese tipo de carreras. Pero hay realmente las medidas, y esto lo apunta muy bien este informe, dicen, bueno, pues hay las medidas que sería lo interesante, hay que a lo mejor las medidas es más ya de cara a carrera profesional. Es decir, ahí lo que tenemos que procurar es que no es solo que haya egresadas mujeres, sino que esas mujeres también, una vez que se meten en la carrera profesional, que no acaben eso, ¿no? Que no la acaben viendo truncada pues por temas relacionados con los cuidados, ya sea de sus hijos o de sus mayores, y con otro tipo de temas que les impiden pues llegar, pues eso, ¿no? A dirigir equipos de investigación, toda esa serie de techos de cristal que hay. Mientras que, claro, después tenemos otro problemón. El problemón ¿dónde está? Pues está generalmente en las ingenierías informáticas, donde hay obviamente lo que hay es un problema de base, que es que tenemos pues eso, ¿no? Tenemos pues eso, solo más o menos un 20% de los egresados de ingeniería son mujeres. Entonces, obviamente, ahí sí que tenemos que incidir con iniciativas, pero que no podemos apostarlo y poner todo, o sea, apostarlo todo a, pues eso, ¿no? A eso, ¿no? Se tiran mucho los modelos de referencia, ¿no? Es decir, no, pues traigo aquí a una mujer que hizo su carrera en la ingeniería. Vale, eso puede ser una medida, pero no puede ser la única. ¿Por qué? Porque yo estuve el año pasado, en septiembre, estuve en un congreso en Suiza, que se habló mucho de varios temas, pero uno era este. Y ahí hubo un estudio que me pareció, de lo más interesante que se presentó, de las comunicaciones, y era uno que decía, dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de estas iniciativas de los modelos de referencia, de alguien viene, da una charla a las chicas, supuestamente se motiva, dice, es verdad que tiene un impacto, pero es un impacto muy poco duradero. Es decir, un impacto que en el corto plazo sí que se ve, que hay un aumento de interés, pero después ese grupo de investigadores fue otra vez a medir
ese aumento, cómo estaba el nivel de interés ¿Cómo estaba? y esa intención de estudiar una carrera científico-tecnológica un año después, y lo que vieron fue que ese impacto se disipa en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser un poco más conscientes de la complejidad del fenómeno, ¿no? De lo multicausal que es, y tener en cuenta que va a haber iniciativas que sí, que tienen que ir dirigidas a gente como Carmen, como Vilo, pero también a lo mejor hay otras iniciativas que, como comentaba Daniel, ¿no? Que tenemos que hacer trabajo de formación de profesorado, tenemos que hacer trabajo de sensibilización, ¿no? Del contexto familiar, porque lo que hablábamos, ¿no? Hay muchos inputs, muchas influencias que al final pues acaban pues cristalizando en eso, en algo que es que no se puede negar, que está ahí, que es un problema, pero que realmente no podemos pensar de una manera tan a veces reduccionista y simplista, ¿no? De que vamos a arreglar esto, eso simplemente pues con una charla de... Las cosas estructurales tienen que tener más recorrido, ¿no? Sí, es que al final estructural es todo, ¿no? Todo. Decías que sí, estaba viendo, ¿no? Porque estás en esa línea de opinión, ¿no? Sí. Es lo que ves en tu día a día. Estos problemas de los que estamos hablando, estas dificultades. Sí, obviamente es que somos mujeres y creo que Frecuentemente. Sí, frecuentemente escuchamos que no puedes hacer eso porque eres chica y Te enfadas y te cabreas, sí, ¿no? es que Pues voy a romper con eso, ¿no? que sí, que no somos capaces a hacer diferentes profesionales porque somos chicas y que los hombres lo hacen mejor. Carmen. Sí, totalmente. Yo creo que al final que es un tema que, lo que tú decías, a veces nos dan una charla, pero con una charla de 1 hora y media no vale. Yo creo que hay que hacer más cosas porque es como lo del 8M, se celebra un día y todo el mundo está como súper implicado, pero el resto del año, ¿qué pasa con la igualdad? Ya no importa. Entonces yo creo que es eso, que es algo que es un trabajo de todos, tanto por parte del alumnado como del profesorado, como de la sociedad en general, de hacer ese trabajo de sensibilización, de que esté presente el tema y realmente pues se vea un avance, ya no solo por parte de las chicas, de que pierdan el miedo a meterse en esas carreras, pero también por parte del resto de no por ver cómo se mete en esa carrera, seguir comentando cosas y comentarios pues machistas o despectivos, porque por mucho que se le quite el miedo, si va a seguir recibiendo esa crítica de la sociedad, al final eso hace mina en la persona. Entonces yo creo que es algo que es un poco trabajo de todos y que pues tiene que haber un trabajo de sensibilización y de conciencia de todos pues a diario, yo creo. Y ahí hay otro tema también, para que se vea, que a veces son detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en Suiza también había otro par de investigadoras que comentaban, ellas estaban viendo qué estaba pasando con las ocupaciones con mayor intensidad de uso de tecnologías de la información, y lo que vieron era una manera de que se volviesen más atractivas para las mujeres jóvenes, era enfatizar en esas ocupaciones, en esos puestos de trabajo, más todos esos aspectos interactivos y sociales del trabajo, más que los aspectos técnicos, porque los hay también, o sea, tú aunque trabajas en el ámbito de las tecnologías de la información, pues tú tienes que integrarte con equipo, o sea, hay mucho de eso, lo que pasa que queda muchas veces subsumido, ¿no? Dentro de pues la parte más técnica, más de friki de la tecnología. Entonces, ese es un cambio, que date cuenta que será un cambio muy fácil a la hora de, pues como eso, ¿no? Como vendes, entre comillas, a las chicas, ¿no? Pues la posibilidad de hacer una carrera en el ámbito científico-tecnológico, en este caso en el ámbito de la ingeniería. Y yo recuerdo, yo creo que era el decano de la Facultad de Biología, aquí de la Universidad de Oviedo, me contó en una presentación que habíamos hecho hace unos años, que dice que, por ejemplo, había muchas chicas que se estaban metiendo a la parte de ciencia de datos desde la biología. Desde la biología, porque con el tema de la bioinformática, ciencia de datos. Biotech también. Exacto, ¿no? Entonces muchas veces hay vías de entrada que a lo mejor no son las obvias y que te das cuenta que realmente, pues eso, ¿no? Que pueden ser, o sea, que tenemos que ser un poco también
creativos y estar con los ojos muy abiertos y ver cómo a veces puede ser, o sea, no podemos, o sea, hay cosas que tienen que cambiar, pero a veces hay eso, ¿no? Hay trayectorias o vías de entrada que pueden ser inesperadas y al final, pues eso, tienes a gente trabajando en un ámbito que a priori, pues eso, ¿no? Había mucha programación, sería el típico ámbito que sería hace años, pues, ¿no? Dominio masculino totalmente, y sin embargo, pues en el ámbito de la bioinformática, pues también se está viendo un poco que, claro, al llegar mucha mujer que ya está en ciertas carreras del ámbito de las ciencias de la vida, pues están llegando y metiéndose en esos campos. Desde ese punto de vista es muy interesante ver qué ha pasado, por ejemplo, en la evolución del grado de matemáticas aquí en Asturias. Era un grado que tradicionalmente siempre había tenido una mayoría de mujeres, porque su salida principal era la docencia. Entonces no se veía como un desarrollo profesional natural para los licenciados en matemáticas acabar en la docencia. Desde que se ha vuelto extremadamente competitivo, con una nota de corte muy alta y con unas perspectivas laborales de trabajo más en la empresa, en las multinacionales, en la banca, ahora la situación ha cambiado por completo. Entonces, evidentemente, este problema es muy multifactorial, es un problema que además es difícil de generalizar porque cada campo es diferente y, por ejemplo, en las secciones bilingües hay una clara brecha de género. Sí, pero en Hungría, en el instituto, entonces en los institutos de bachillerato hay una brecha de género, entonces hay más chicas siempre que chicos. Más chicos prefieren ir a formación profesional, que empieza a los 14 años. En Hungría esa decisión se toma en ese momento, entonces... Vale, pero yo sí tengo grupos donde hay un solo chico y el resto son chicas, por ejemplo, eso sí. Y con referencia a lo que ha dicho Carmen sobre el 8M, ¿no? Que en Hungría ni siquiera se habla de este tema, del 8M, entonces nos regalan flores y ya está, como que estemos contentas luego por el resto del año. Y de hecho muchos alumnos y adultos también, pero es que yo trabajo con adolescentes, no son conscientes de que existe este problema. Entonces, si en clases de conversación sale el tema de la igualdad de género, a la primera casi unánimemente todos dicen que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Entonces nosotros partimos de allí. Entonces claro. La población en general no tiene esa conciencia de haber problema. Además hay una cosa muy curiosa de cómo se problematiza esto, ¿no? De la brecha de género, porque si te das cuenta hay multitud de iniciativas, pues eso, ¿no? Para fomentar que haya más chicas que se incorporen pues a carreras científico-tecnológicas, pero ¿conocéis alguna iniciativa que haga lo contrario? De incentivar a que haya más chicos que se incorporen pues eso, ¿no? A carreras del ámbito de las artes y las humanidades. ¿Eso lo conocéis? No existe, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta también de que en sí también ya hay un sesgo ahí súper potente. El único sitio donde yo vi hacer algo al respecto es Alemania. Alemania tiene, al final es una jornada, es un día, pero en Alemania organizan 2 días. Hay un día dirigido a estudiantes de secundaria, que es el Día de los Chicos, lo llaman, y ese día lo que hacen es una campaña a nivel nacional, lo que hacen es visitar empresas de sectores altamente feminizados, ¿vale? Y a la inversa hay el Día de las Chicas, en la que visitan empresas, instituciones altamente masculinizadas. Pero es uno de los pocos ejemplos que yo conozco en el cual el problema de la brecha de género se intente afrontar desde los dos problemas, porque hay desequilibrios en unas ocupaciones y en otras. Pero eso también está lanzando un mensaje también de que hay ocupaciones, sectores que tienen cierto estatus y otros que suelen ser los feminizados que tienen otro estatus. Y ya si nos entramos a hablar de la formación profesional, pues eso es un tema que incluso, no sé, yo creo que es hasta más patente, ¿no? Y más flagrante. Bueno, llegamos al final. Nos quedan seguramente muchas cosas en el tintero. Espero tener oportunidad de volver a teneros en el programa y de abordarlas. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Pirosca Puentes, muchas gracias. A vosotros. Por ese trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Daniel Sánchez, muchas gracias. Un placer siempre también estar por aquí. tu colaboración y el trabajo que estáis haciendo. Carmen,
Muchas gracias por estar A aquí. vosotros, gracias. Te deseamos lo mejor y que sigas en esa línea. Muchas gracias. Vilo Gaspar, también muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Gracias a vosotros. Mucha suerte, muchas gracias también. Gracias. Iván Diego, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Continuamos. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a continuar una conversación que tuvo hace varios días nuestro compañero Ignacio Varillas, también aquí en este programa, con el historiador avilesino Román Álvarez sobre el puerto, sobre la importancia del puerto de Avilés. Era una charla, una entrevista que se centraba en distintas actividades que desarrollaba el RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos. Hoy vamos a darle continuidad a esa conversación que quedaba más o menos en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Román, con toda su amabilidad, algo que agradecemos, pues está hoy con nosotros para continuar con esa charla que tiene que ver con el puerto. Román, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Y es así, ¿no? Fue fruto de unas jornadas con el RIDEA. Sí, con el RIDEA pues organizamos en Avilés este curso pasado 2 actividades, una sobre la muralla de Avilés, que se está recuperando felizmente, un trazo de muralla que bueno, pues pervive, y la segunda actividad sobre el puerto, una institución que es clave en la vida y en la historia de la ciudad avilesina. Y sí, habíamos quedado en el siglo XIX, ahí habíamos quedado porque bueno, pues, la historia es muy larga. Vamos a continuar, no descarto que vengas otro día porque estoy seguro que hoy no vamos a agotar esa historia, porque hay mucho que contar, sobre todo porque recordamos que el puerto de Avilés es un enclave industrial y logístico clave en el norte de España. Eso para empezar, ¿siempre ha sido así? Sí, bueno, ahora mismo es uno de los puertos del Estado de la nación española, es decir, puertos de interés general. En Asturias hay 2, que es el de Gijón y el de Avilés, y en el norte de España pues está Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón y Avilés, y pues ya en Galicia pues La Coruña, etcétera, Vigo. Bueno, Avilés habíamos quedado en el siglo XIX, si quieres retomamos un poco. A finales hay una canalización de la ría, ¿no? A finales en la segunda mitad del XIX. Pedro Pérez de la Sala, que es un ingeniero, jefe de la Escuela de Ingenieros y demás, recibe el encargo del Estado de intentar canalizar la ría para conseguir separar lo que es el canal del estuario de las marismas laterales, y que entonces el propio impulso de los ríos al bajar y de las mareas al subir limpiase de lodos y de sedimentos el canal y no se obturase, ¿no? Esto es debido a que ya desde la primera mitad del XIX en Avilés había surgido una actividad industrial muy importante de la mano de la Real Compañía Asturiana, que había establecido en 1830, se había establecido en Arnao y había puesto en marcha una mina de carbón, y que en la década del 40, 1844, 45, 46, pues descubre unas minas en Santander, en Riocín, de blenda, de calamina. Y el carbón que obtenía de Arnao era un carbón que era de combustión lenta y era poco adecuado para el principal objetivo que tenía la Real Compañía en aquel momento con el carbón, que era venderlo para los buques de vapor que estaban en aquel momento irrumpiendo con fuerza, y sobre todo para la Marina de Guerra, que era el principal cliente, ¿no? Ya estábamos en la transición de la vela al vapor. Y bueno, cuando empiezan a ponerse en marcha las minas de hulla, de las cuencas mineras, ese carbón de piedra era mucho más potente, de combustión rápida, y por lo tanto para los barcos era mejor. Entonces, claro, estaba teniendo problemas para sacar el carbón. Y entonces descubren estas minas y también que este carbón, que era de combustión lenta, era muy, muy bueno para en las tolvas poner la calamina y la blenda, el mineral de blenda, y obtener zinc.
Y entonces cambian la razón social de la empresa y entonces empiezan a producir zinc. Pero claro, para eso, si ya para la venta de carbón necesitaban un puerto, y tenían que llevarlo primero con carros y después también con gabarras hasta San Juan en la margen derecha, que es donde estaba digamos un pozo natural, un fondeadero que llamaban el monumento, y allí había unos muelles que era por donde lo sacaba, pero claro, eso era una vuelta enorme que hacía económicamente inviable la actividad. Entonces, la Real Compañía construye un embarcadero en la margen izquierda de la ría, es decir, donde está la playa, donde termina la playa de San Juan, al lado del canal. Allí que está, claro. No, ya no está. Ya no está. Era más o menos un poco más hacia la Bocana, de donde está ahora la dársena, por allí, por esa zona. Al construir la dársena, el embarcadero desapareció. Y construye también un ferrocarril desde Arnao hasta allí. Y para ello tiene que salvar el espolón de San Martín, que es donde está la Peñona. Ese túnel, el ¿no? túnel, exactamente. Hace el túnel para curioso. Pues la imagen es muy poderosa, ¿no? Sí. En cualquiera de los viajes, pero a mí sobre todo en dirección a Arnao es la que más me gusta, de repente encontrarte con esas instalaciones. Claro, ¿no? es que imagínate, antes de que estuviese el túnel, claro. Allí no se podía pasar, era imposible. Entonces construyen el túnel y por allí pasa el ferrocarril que entra directamente a la fábrica. A la fábrica que construyen anexa a la mina para hacer allí la fundición, los tostaderos de blenda y obtener el zinc. Y entonces, pues esa creciente actividad portuaria necesita que el puerto de Avilés, que era un puerto adaptado, digamos, a los tráficos del siglo XVIII y demás, y que ya había tenido problemas y había tenido ya proyectos de construir con tablestacas, una canalización y demás, ahora se hace imprescindible. Entonces, se proyectan dos actuaciones muy importantes para el puerto. La primera es la canalización del estuario, con el proyecto de Pérez de la Sala, y la segunda, la construcción de un faro. Que los barcos, claro, ya estamos hablando de barcos con bandera internacional que llegan aquí y que necesitan una orientación clara, ¿no? Entonces se construye el faro, que es el faro de Avilés, el faro que conocemos, y se canaliza la ría. Pero eso, con ser muy importante, es insuficiente porque la actividad del puerto va creciendo cada vez más. Entonces se necesita, digamos, o se ve la necesidad de construir una dársena con calado suficiente para que los barcos de más porte puedan entrar y cargar y salir. Claro. Y entonces se crea el proyecto con el ingeniero Larrañaga de hacer una dársena de flotación. Las dársenas de flotación eran dársenas cerradas con unas compuertas que, digamos, retenían a la subida de la marea el agua dentro para que siempre tuviesen calado. Y entonces el barco salía cuando la marea estaba alta, salía y entraba. Y cuando la marea bajaba, las balsas, o sea, las compuertas cerraban y hacían que el calado se mantuviese. Sin embargo, al final no la hicieron de flotación, la hicieron abierta, construyen la dársena y como complemento a la dársena, pues la llegada del ferrocarril que venía desde Villabona, desde Oviedo, y que conectaba con las cuencas mineras. Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que consigue? Pues consigue que el puerto de Avilés sea una entidad exportadora de carbón, y al mismo tiempo receptora de todos los materiales que necesitan las minas, como por ejemplo los explosivos, la maquinaria, etcétera, etcétera, además de todo el tráfico de la que generaba la Real Compañía Asturiana de Minas. Y en torno a eso, pues se va a producir un desarrollo importantísimo de la ciudad de Avilés, que empieza a hacer los ensanches de la Plaza Nueva, de las Meanas, los ensanches de la zona del Palacio Valdés, de las travesías, la ciudad crece. Un crecimiento paralelo al del puerto, ¿no? Sí.
empiezan a venir empresas, empiezan a venir gente de fuera. Por ejemplo, el creador del bollo, Claudio Luanco, sí. Pues viene de Médico Avilés, porque él no era de Avilés, él era de la zona de ¿cómo se llama? De Ribadeo, Vegadeo, ¿no? Era de Castropol, de Castropol, era de allí, y viene destinado a Avilés de médico precisamente por el crecimiento que tiene Avilés, viene destinado aquí, ¿no? Y el puerto no solamente llega al ferrocarril, sino que se electrifica, se le lleva agua, se le lleva el teléfono, y todo lo que había entre la dársena y digamos la ciudad se colmata, las marismas, y concretamente una zona muy importante que es la que va desde el Peñón de Raíces, desde la desembocadura del río Raíces, que se canaliza con la llegada del ferrocarril, hasta la dársena, que es lo que se llama el Playón de Raíces, que se colmata y se consigue ahí un terreno logístico importantísimo que va a ser el germen del puerto carbonero. Allí va a ser el área logística donde el carbón se almacene y donde empiecen a surgir industrias, por ejemplo, relacionadas con el carbón, como por ejemplo una fábrica de briquetas. O sea, las briquetas son como ladrillos de carbón prensado, que garantizan un mejor transporte ordenado, porque al transportarlo a granel en un barco puede ser incluso hasta peligroso por las mareas y tal que lo mueven y puede zozobrar, y además de eso garantiza también una calidad, porque el carbón a granel pues puede mezclarse y entonces parece que es bueno, pero te lo meten cosas y tal, y entonces las briquetas garantizaban una calidad y demás, y entonces se hace pues una fábrica de briquetas. En Avilés empiezan a crecer fábricas como por ejemplo la Fundición Manzaneda en Llanoponte, fábrica de harinas, el Águila, las fábricas del grupo Maribona, que tiene, pues pone la curtidora o la azucarera, navieras, en fin. Bueno, es un desarrollo industrial impresionante. Fruto del cambio del vapor al carbón, sí, sí. Paralelo al desarrollo de las cuencas, ¿no? De las cuencas mineras, sí. De buena parte también de Asturias, de Gijón, ¿no? De la zona central, ¿no? Está todo unido ahí, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos ahí en Avilés una plaza, la plaza que llamamos del Pescado, que es del ¿cómo se llama? Del Marqués, ahora no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, bueno, que es un señor que es el mismo que era presidente de Ullera del Nalón, y que es el que hace la iglesia de Moreda, que era santanderino, era la familia del Marqués de Comillas. Vale. Entonces, bueno. Que tuvo su minería en Ayer, si no me despisto, ¿no? Sí. Entonces, Avilés, crea teatros nuevos, el Teatro Palacio Valdés, el Teatro Iris, el Cementerio Monumental, el Gran Hotel, es decir, hay un desarrollo, la Plaza Nueva, hay un desarrollo de la ciudad impresionante en torno a este desarrollo portuario que tiene lugar a partir de este final de siglo. El antiguo CAI, que llegaba hasta la zona del Colón, en el estuario del Tulorgo, se cierra, porque claro, llega el ferrocarril y eso se cierra, se colmata, y la antigua marisma que estaba en esa zona pues se convierte en lo que hoy es el Parque del Muelle. Porque claro, el ferrocarril pasa, si te das cuenta, paralelo a la ría, sí. Y eso era un entrante de la ría hacia las Meanas, la ría llegaba hasta las Meanas. Entonces todo eso se colmata, se hace ahí la plaza nueva, la plaza de Abastos nueva, se hace el ensanche hacia las Meanas, y se hace todo el ensanche también de la calle de la Industria del siglo XXI, que es la zona donde están las avenidas del Teatro Palacio Valdés. Toda esa zona también es nueva, la ensanche de Rivero, que se llama, ¿no? Entonces Avilés crece y después entramos de una manera espectacular, ¿no? Sí. Entramos ya en el siglo XX. Entonces ahí es el auge del puerto carbonero en San Juan, de la creación de la Cámara de Comercio, un crecimiento de las fuerzas patronales de la burguesía,
con poder muy importante. Se crea la asociación patronal, que está presidida por David de Llano Ponte, que es hermano del marqués de Ferrera, de Genaro de Llano Ponte, y que es el dueño de la Fundición Manzaneda. Se crea también el Sindicato del Carbón, que era también una organización patronal, y paralelamente pues se van organizando también los obreros, porque la patronal aprieta tremendamente, y a pesar de que la ciudad crece y crece pues con estos signos de grandeza, ¿no? De teatros, de grandes hoteles, de muchos periódicos, de fiestas florales, de no sé qué, o sea que parece una ciudad, como decía José de Villán Laín, acubanada, burguesa, sí. Pero al mismo tiempo hay un sustrato de trabajadores, de trabajadores analfabetos, claro, que viven en condiciones muy malas, que viven en casas pues insalubres, sin educación. Claro. Sería lo que en el siglo XX conocemos como los coreanos. No, eso es posterior. Son gente de la ciudad. De la ciudad. Gente fundamentalmente de la ciudad o del entorno. Pero las condiciones, porque Avilés todavía en esos momentos es una ciudad que tiene pues 18.000 habitantes, 19.000, no tiene más. Bueno, y hasta ahí, fíjate, Avilés hasta este ensanche que te digo yo de finales del 19, Avilés había permanecido prácticamente igual desde la Edad Media. O sea, los límites de la ciudad, salvo los ensanches barrocos de Rivero y de Galeana, que en realidad no son ensanches de la ciudad, son calles que llegaban a Avilés procedentes de caminos reales de Oviedo, de Grao, que se van urbanizando en torno a las márgenes. Lo que es el núcleo de Avilés había sido exactamente igual. Y es ahora cuando Avilés va a romper, digamos, como la serpiente que se muda y rompe la piel, pues va a romper, digamos, esa constricción que tenía en torno a las viejas murallas, y va a expandirse y va a crecer, pero con estas contradicciones, ¿no? De ser una ciudad culta, de ser una ciudad en donde hay muchísima actividad cultural, publicaciones, escritores, poetas, músicos, obras de teatro, etcétera. Bueno, Palacio Valdés, el tío de Palacio Valdés regenta el primer teatro que se conoce como Teatro de Avilés, que estaba en la calle de la Cámara, y allí se hace famoso, por ejemplo, él hace famosos los jamones de Avilés, que Palacio Valdés, cuando va a estudiar a Madrid, dice, yo me sorprendo porque en Madrid hablan de jamones de Avilés, y yo en Avilés no vi más cerdo que el jefe de correos que se limpiaba la nariz con Palacio Valdés. Sí. Y sin embargo sí que había jamones, porque había una fábrica en el puerto, sí. Había una granja del ejército que criaba cerdos, y esos cerdos con la salmuera de la ría, que estaba entonces muy limpia, pues los jamones los salaban, sí. Y en la calle de la Fruta las casas tenían unos áticos que estaban abiertos y los ventilaban allí, y esos jamones, cuando venían los actores de Madrid a Avilés, el tío de Palacio Valdés les regalaba un jamón, y ellos iban a Madrid y iban jamón de Avilés, claro. Y lo hicieron famoso en Madrid, y después el jamón de Avilés fue a las ferias de París, a estas ferias mundiales de París. Uno de los productos que se llevó fue el Fin, y otro los jamones de Avilés. Bueno, una cosa más, creo que vas a tener que venir otro día, porque no salimos estrenamos el 20, que creo que es un siglo, ha sido un siglo para Avilés fundamental, para el Avilés que hoy conocemos, ¿no? De transformación. Simplemente un detalle, en el 15 se constituye la Junta de Obras. Sí. A partir de ahí empieza otra nueva etapa, ¿no? Sí, la Junta de Obras, digamos que se constituye, una ley en toda España que constituye las juntas de obras, que lo que hacen es, digamos, crear una administración que supera un poco
los límites que tenían las administraciones de los ayuntamientos, que muchas veces los puertos estaban pertenecían, digamos, territorialmente a varios ayuntamientos y había problemas y demás, y entonces el Estado crea las juntas de obras a las cuales les concede un terreno de administración, y son ellas las que se encargan de los proyectos de mejora, de las concesiones, etcétera, etcétera. Y aquí en Avilés, pues lo que antes hacía o bien el Estado directamente o bien el Ayuntamiento de Avilés, porque por ejemplo la canalización esta que hablamos de Pérez de la Sala la afronta en principio el Ayuntamiento de Avilés, y al final no puede con ella y tiene que ser el Estado el que se haga cargo, porque si no el Ayuntamiento de Avilés quebraba. Claro. Y entonces, bueno, pues ya el Estado, esta realidad que pasa en Avilés pasa en otros muchos sitios, y es cuando crea los puertos de interés del Estado y crea las juntas de obras para que se encarguen de la realización de las obras. Entonces en Avilés va a haber dos instituciones muy importantes que van a trabajar en el puerto. Una es la Cámara de Comercio y otra es la Junta de Obras del Puerto. De hecho, el primer presidente de la Junta de Obras del Puerto va a ser el presidente de la Cámara de Comercio, o sea que están muy relacionados. Y bueno, pues es el desarrollo de todo el muelle, de todos los muelles carboneros y de toda esta industria de briquetas, de cristales también, porque en Avilés había una tradición de cristal muy importante, con sopladores que venían de Bélgica, venían de Bélgica. De hecho, en Avilés tenemos muchas familias que tienen apellidos belgas. Van Riet, Soigny, etcétera, que venían de esa zona. Pues hay una serie de industrias que se desarrollan, y bueno, pues todo esto se corta un poco con la guerra civil, que digamos es el corte del muelle carbonero a pasar ya a un muelle más industrial. Bien. Que es cuando vienen las primeras industrias fuertes después de la guerra, no en Sidesa, sino que primero... Sidesa, años 50 más o menos. Sí, pero antes viene Endasa, lo que se llamaba Endasa, que era la fábrica del aluminio, y venía Cristalería Española. Son las dos que se asientan. Endasa primero en la margen izquierda, en el playón de Raíces, y después obtiene una concesión en la margen derecha, que es donde estuvo hasta hace poco que cerró. Ahora esos terrenos los adquirió Windar, que es una industria de componentes eólicos y tal. Y Cristalería, que es una fábrica que vino de Arija, de la zona norte de Burgos, y se asienta aquí en Avilés. Bueno, lo dejamos aquí, buscamos otra fecha y vuelves, vale. Si te parece, Román. Interesante todo esto que nos cuentas y que podemos abrir muchos hilos, porque el protagonista es la ciudad de Avilés, sí. Pero bueno, con derivaciones a las cuencas, a Asturias en general, sí. Por muchas cosas. Lo dicho, buscamos otra fecha y vuelves. Muy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día charlando con el historiador Andy Durgan, que es el autor de este libro, El POUM, República, Revolución y Contrarrevolución. Es un libro que se presentaba ayer martes aquí en Gijón, y que hoy miércoles se va a presentar a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Novoa de La Felguera, en Langreo. Es una actividad organizada por la Fundación Andreu Unín. No es la primera vez que tenemos la suerte de poder charlar con Andy Durgan a propósito de su trabajo. Se dice que es uno de los mayores expertos en esta materia, en el POUM. Vive en Barcelona, trabaja en Barcelona desde los primeros años 80, y tenemos la suerte de compartir hoy esta conversación con Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andy? Muy Buenos bien, días. Gracias. Muchas gracias por sumarte a esta conversación. Vale. Vienes acompañado de Miguel Ángel Fernández, colaborador también de Asturias al Día. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días, encantado de volver hasta mi casa. Sí, claro que sí. Para acompañar a Andy en la presentación, creo que vas a estar también esta tarde. Fundamentalmente va a estar Esmeralda, que es la que estaba previsto que hoy estuviera aquí. Por razones personales no puede estar, y bueno, no me cuesta ningún trabajo venir a saludaros a todos vosotros. Vale. Un trabajo, el de Andy Durgan, realmente importante, impresionante, en relación a esta historia
que tenemos cuando hablamos del POUM. Yo un chaval muy estudioso. Sí, yo un chaval muy estudioso, entonces trabaja mucho sobre esto y está permanentemente investigando y aportándonos materiales y también exigiéndonos que la gente que estamos por lejos de la central de Cataluña, que fue donde fundamentalmente estuvo el POUM, que vayamos aportando cosas, ¿no? Y siempre está ahí empujando para que aportemos materiales y demás. Y estamos muy agradecidos porque aparte de escribir enciclopedias voluminosas y muy así, también hace esta clase de libros que son muy divulgativos, fáciles de manejar, son unos libros que literalmente de bolsillo y que nos sirve además de guía para ver los ejes fundamentales del desarrollo de la historia del POUM. Del que se derivan unas cuantas cosas, espero que tengamos tiempo para abordar algunas de ellas. Lo primero, coincidiendo con el 90 aniversario de la fundación del POUM, ¿no? Ese es el motivo de la publicación de este trabajo, Andy. Sí, es por eso me pidieron hacerlo. La idea era hacer un resumen de los puntos más importantes del desarrollo del partido, intentar también a contextualizar esta historia en la época, ¿no? En la historia del Estado español y la historia del movimiento comunista internacional en este momento. Claro, porque sobre la corta vida del POUM había muchos ojos, lo miraban desde muchos sitios, ¿no? No bien, en algunos casos. Desde Moscú no lo miraban nada bien, ¿no? No, porque el POUM es parte de un fenómeno de los años 30, de que muchos partidos comunistas, en reacción al auge del poder de Stalin, la degeneración del movimiento comunista, se crearon bastantes grupos y partidos disidentes, la mayoría bastante pequeños, pero el POUM es el más importante de estos partidos y por eso está muy mal visto, sobre todo porque España volvió a estar en el centro de atención mundial con la revolución y la guerra civil española en 36. Muy mal vistos y con la aniquilación de sus principales líderes, ¿no, Miguel? Sí, la cosa acabó muy mal. En cualquier caso, hay que decir que el POUM fue una esperanza en el Estado español, porque en aquel momento estuvo compuesto por gente muy joven que vio la deriva burocrática que estaba tomando el stalinismo y entonces constituyó sus propias organizaciones para seguir adelante en el proceso de liberación de la clase obrera española, que estaba en aquel momento oprimida muy seriamente. La cosa acabó muy mal porque el stalinismo le puso la proa y terminó con la aniquilación física, lo mismo que había hecho aniquilando físicamente a todo el comité central del partido bolchevique, que no dejó títere con cabeza, literalmente. He visto por ahí, Andy, que se establecen, creo que además tú mismo, corrígeme si no es así, ciertos paralelismos de esos años iniciales del siglo XX, de los años 30, con la actualidad. La polarización ya existía también en aquel momento. Bueno, yo creo que obviamente hay muchísimas diferencias, ¿no? Claro. Muchísimas. Pero claro, hay una cuestión que es claro que se vuelve a plantear, que es la amenaza de la extrema derecha, de un tipo de fascismo, aunque no es idéntico del fascismo de los años 30, tienen bastante en común. Y este fenómeno y su capacidad de atraer el apoyo de sectores importantes de la población nos hace pensar, las hace ver que, claro, ha vuelto a existir esta amenaza. Sí. Siguen vigentes, con esas diferencias que hablamos de los años 30, pero sigue vigente, digamos, la doctrina, los puntos claves ideológicos que representaba el POUM. Yo creo que sí, obviamente actualizándolas, pero dos cosas. Yo creo, por un lado, entender que el fascismo no es un movimiento político normal, conservador, pero tienen otros aspectos dinámicos, tiene un aspecto antidemocrático, contrarrevolucionario, utiliza toda una serie de herramientas para movilizar determinados sectores
contra la democracia y en todos los sentidos, y sobre todo contra lo que representa la izquierda, el movimiento sindical, etc. Y también tiene una relevancia en el sentido de cómo planteó el PUM, sobre todo antes de la guerra civil, luchar en su contra, que no era una cuestión de formar una alianza electoral, aunque tiene su importancia, era una cuestión de organizar una frente único de organizaciones para luchar en el día a día contra el fascismo, para plantear una barrera en su desarrollo, ¿no? Y esto no es una cuestión de las instituciones, es una cuestión de esto, de estar en la calle, estar luchando contra ellos. Bueno, en eso la izquierda actual más o menos sigue así, ¿no? En establecer ese frente común. Es un asunto del que continuamente hablamos, ¿no? De esa unidad, ¿no? Sí, pero yo creo que hay una diferencia. Aquí se plantea sobre todo en términos de formar una alianza electoral, que me parece bien, necesario, pero no es suficiente, porque esto en sí mismo no va a parar esas ideas y esta atracción de ciertos aspectos de este nuevo fascismo, que es como el viejo fascismo, como es el racismo, por ejemplo. Esto necesita que la gente tenga una esperanza, que tienen una alternativa, que ofrecen una justicia social que va más allá del hecho que se eligen a unos u otros a las instituciones. Entonces, yo creo que el planteamiento es diferente por parte del PUM históricamente, y no solamente el PUM. Miguel. Sí, fundamentalmente la cuestión está en el trabajo de que el conjunto de las personas que vivimos de trabajar hagamos cosas, no solamente que haya una superestructura que cada 4 años se presenta a las elecciones y luego en el resto del tiempo no nos acordamos, ¿no? Aquí hay que volver otra vez al espíritu de la Alianza Obrera. La Alianza Obrera lo que pretendía era que todos los trabajadores de diferentes ideologías que pudiera haber estuvieran trabajando juntos en impedir que el fascismo se desarrollara. Y ahora mismo está claro, no es suficiente con que haya una ley en el Parlamento. Si nosotros no defendemos las posiciones que tenemos, las posiciones sindicales, los avances de los últimos años, va a ser difícil que podamos derrotar a ningún movimiento de extrema derecha. Entonces ahí está esa unidad por la base que necesitamos y fundamentalmente con un programa de claro contenido de clase obrera, no un programa que vaya con los de la feria y venga con los del mercado. Pensaba estos días precisamente en esto que acaba de decir Miguel, en clase obrera, cuando prácticamente nos definimos todos, Andy, como clase media trabajadora. Clase obrera, proletaria, no se suele escuchar mucho. Yo creo que aquí es un problema de términos, sí, no de contenidos, porque, claro, o sea, la definición de clase generalmente es una definición sociológica que habla de estatus, tipo de trabajo, incluso de la manera que la gente hablan, pero yo no lo entiendo así. Yo, desde el marxismo, el primero una organización marxista, no es eso. La cuestión de clase trabajadora es una relación con medios de producción. Entonces, incluso hoy en día hay más clase trabajadora que nunca. Lo que pasa, no trabajan en fábricas necesariamente. Ahora es una minoría que trabaja en fábricas, pero sí trabajan, tienen sus salarios, no controlan su trabajo, no tienen grandes capitales, quizás tienen un piso, no sé qué, pero no son capitalistas. Entonces, claro, la idea de clase media es un engaño en parte, porque es como decir que no son ahora gente que depende de su salario, que no es verdad. Entonces yo creo que quizás hay que inventar otras palabras, pero para mí la clase trabajadora sigue existiendo, ha cambiado. Y otra cosa es el movimiento obrero, se puede hablar, ¿no? Que no es nada como antes, es mucho más débil, etcétera, pero no es la misma cosa. Una cosa es la clase social y otra cosa son las organizaciones. De hecho, quien recoge, digamos, o quien está recogiendo el descontento es más bien la extrema derecha.
Sí, no. Esto también yo creo que hay bastante ¿Debate? mito con esto. Mito. Ha habido un estudio, no sé si se han hecho aquí en Asturias, pero en Cataluña, de quién vota la extrema derecha, ¿no? Y hay tres grupos principales que les votan. Hay un sector del sector más rico, en el barrio más rico de Barcelona, en Pedralbes, es donde sacan más fotos. Un sector tradicional muy reaccionario de derecha, gente muy acomodada, gente rica. Después, en medio hay sectores más pobres, hay dos tipos de personas, esencialmente. Gente que ahora son autónomos, que dependen de su propio trabajo, que no son trabajadores en ese sentido, no son parte de la clase trabajadora clásica, porque depende de su propio trabajo. Este ha sido la base social del fascismo también en los años 30 también. Y después, un sector de la gente más pobre, más maltratados por el sistema, amparados. Pero igualmente, todo este junto se lleva ese 8% del voto, al menos en Barcelona, por ejemplo, o en Cataluña. Es preocupante, pero no la idea que toda la gente trabajadora ahora voten por extrema derecha no es verdad. No es verdad aquí, no es verdad en Francia, por ejemplo, no es la verdad en Gran Bretaña. Hay una tendencia en cual un sector sí, y por su propia situación desesperada, buscan miran estas soluciones fáciles, llenas de prejuicios contra las mujeres, contra otra gente de otras etnias, etc. Pero yo creo que no es verdad que la clase trabajadora ahora vota por la extrema derecha. Hay posverdad. Entonces, casi enlazo con Orwell y su papel en toda esta historia, ¿no? Cómo Orwell se enfrentó también a contar lo que estaba ocurriendo en el 37, los hechos de mayo, ¿no? Estamos en mayo, coincide además en esta semana, ¿no? Fíjate bien que Orwell, bueno, pasaba por allí. vino a dar una vuelta desde el Reino Unido y se encontró con una situación que costó trabajo digerir, ¿no? Pero así como ahora resulta difícil escuchar que alguien diga que pertenece a la clase proletaria, cuando todos estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y tenemos como mucho el salario si nos lo dan y hay que pelear por ello. Orwell, cuando llega a Barcelona, le llama poderosamente la atención que todo el mundo quería ser obrero. Es decir, la gente ya no vestía de traje, corbata y el sombrero y todas esas cosas, sino que vestían con mono y todo eso. Porque lo que estaba de moda en aquel momento, y era lo que estaba en la calle, quien estaba llevando todo el peso de la pelea contra el golpe militar eran los trabajadores, por tanto todo el mundo quería ser proletario. Y eso lo describe muy bien, diciendo yo llego a Barcelona y la inmensa mayoría de la gente va vestida con mono. Entonces ahí está un poco también a veces la impresión de la gente, ¿no? No nos dejemos llevar por los titulares y realmente veamos lo que cada uno de nosotros tiene que defender, que tenemos muchos derechos en peligro. Sí, también, perdona, una cosita más, porque este sondeo era muy interesante y mostró otra cosa. La izquierda, el grupo que vota más a la izquierda, sigue siendo los asalariados. Entonces, no es casualidad. Y claro, cuando miramos realmente qué son las clases sociales, la idea que la clase obrera son fachas, yo creo que no es real. Hay un pelín de realidad en esto, obviamente, pero no es tan tremendo como lo presentan, yo creo, aún. Ese aún suena. Sí, no, porque la cuestión de ofrecer alternativas. Yo creo que la cuestión de combatir el fascismo no solamente es el paso, es también ofrecer una alternativa. Porque si hay un sector pobre, alienado, atomizado, que les atrae en la extrema derecha, es por su desesperación en parte, o la situación en que viven, el fracaso de los gobiernos a solucionar esto, porque no controlan los grandes poderes, recursos económicos, plantea también una cuestión sobre cómo se organiza la sociedad. Bien, bueno, ¿piensas que o pensáis
porque si quieres conocer esta parte de nuestra historia que tanta influencia ha tenido, ¿no?, en la guerra civil y lógicamente después, ¿no?, el trabajo de la Fundación Andreu Nin o los postulados del POUM, la verdad que está muy bien en este sentido el libro. Un libro muy útil, sinceramente, porque además de ser, como dije antes, pequeño, manejable, baratín. Esto cuesta 11 euros, que no hay tampoco dinero, pero está suficientemente bien esquematizado y suficientemente bien escrito, porque Andy escribe un poco mejor que pronuncia el castellano. El libro está muy claro, mal, muy claro. Está muy claro. Entonces, eso, cualquiera que quiera acercarse a la situación política en el Estado español en los años 30 va a tener aquí una buena guía de orientación sobre lo que entonces pasaba, ¿no? Entre otras cosas sobre Joaquín Maurín y Andreu Nin, que tienen un capítulo en el libro, ¿no? Figuras fundamentales. Absolutamente fundamentales, y realmente Maurín y Nin son los dos pensadores marxistas más relevantes de la época. El marxismo español era bastante débil comparado con el marxismo italiano o alemán, y son los únicos casi que tienen un análisis de la realidad, sobre todo Maurín, de la realidad del Estado español en los años 30, ¿no? Mientras que comunistas importaron las ideas que les dieron desde Moscú, los socialistas tenían una trayectoria intelectual muy pobre, y entonces los análisis de Nin y Maurín contrastan en una manera muy clara con esta pobreza, y nos ayuda a entender lo que pasó, sobre todo porque pasó la guerra civil. Explica muy claramente la naturaleza de la sociedad española. Entonces, este es muy importante también en entender retrospectivamente qué pasó y reflexionar sobre cómo las cosas pueden cambiar en un momento determinado. Hay además una relación muy directa entre el POUM y Asturias, porque aun cuando en Asturias la representación del Bloque Obrero y Campesino y de la izquierda comunista era pequeña, y cuando se fusionaron siguieron siendo un partido pequeño, tuvieron una significación grande dentro de las movilizaciones asturianas, ¿no? Puesto que ya estuvieron en la Alianza Obrera. Manuel Grossi fue vicepresidente de la Alianza Obrera, gente como Marcelino Magdalena, Crisanto y Jesús Iglesias, y fundamentalmente en el caso nuestro que nos ocupa, puesto que hoy estamos en La Felguera, nuestro querido amigo Aquilino Moral, que fue un pilar fundamental en el mantenimiento de la bandera proletaria en Asturias hasta los años en los cuales ya se acabó la dictadura. Ahí estuvo Aquilino aguantando el POUM, aguantando la Confederación Nacional del Trabajo durante todo ese tiempo, ¿no? Bueno, casi como no podía ser de otra manera, en un centro o en una población industrial tan importante como fue La Felguera, ¿no? Que fuese uno de esos centros donde se desarrollasen algunos de esos postulados anarquistas, ¿no? Sí, por anarquistas y pumistas. Sí. Es decir, en el sentido de que allí, desde siempre, el peso de fundamentalmente en La Felguera, los metalúrgicos estaban afiliados todos al Centro Social La Justicia, del cual salió posteriormente la CNT, y dentro de ellos pues la relación de Aquilino Moral, tanto como que la presencia de Maurín en Asturias en algunas ocasiones tuvo que ver con las gestiones que hizo Aquilino Moral para que estuviera aquí entre nosotros, ¿no? Con todas las polémicas que eso significó, por una parte con el Partido Socialista y por otra parte con el Partido Estalinista, que no veía con muy buenos ojos la disidencia del POUM, ¿no? No lo veía con ningún buen ojo, ¿eh? De hecho tuvo esas consecuencias tan dramáticas. Andy, llevas toda la vida investigando, escribiendo sobre el POUM, y ahí sigues, ¿no? Sí, ahí sí. Sigues, porque... Bueno, sigo haciendo cosas, tengo varios proyectos. Sí. Pero este libro es un resumen del trabajo de mi trabajo y del trabajo de otros, de otros historiadores, sobre todo de Pelay Pagès y Rainer Tostov, historiador alemán. Y ahora estoy escribiendo un libro sobre la Revolución Española, pero es más amplio, un libro que ponen el énfasis en las voces desde abajo, donde lo que
sobre lo que pasó realmente en la base de las organizaciones obreras durante la República y la Guerra Civil. Y es lo que dedico mi tiempo bastante a este proyecto ahora mismo. Bueno, siempre tienes esa, o me da la sensación de que tienes ese punto de vista muy coral a la hora de plantear tus trabajos. Recuerdo uno de tus libros, el de Voluntarios por la Revolución, ¿no? En el que aparecen muchas voces. Entiendo que va por ahí también esto nuevo, ¿no? Sí, yo estoy intentando hacer. Es complicado. Tema, Es un libro que estoy escribiendo en inglés por un editorial inglés, pero espero que después también saldrá en el castellano. Bueno, muchos te recordarán por tu contribución a Tierra y Libertad, a la peli de Ken Loach, que sigue siendo tan vigente, ¿no? Tan vigente como esta historia. Bueno, se siguen poniendo la película. Acaba de estar en Canarias presentando el libro, y en la presentación en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presentar el libro, pusieron la película y había bastante gente joven. Yo la vi ayer. De ver la película. Entonces, para pasar los deberes. El interés es increíble. 30 años más tarde, aún hay interés en las películas. La verdad que, por hace tiempo que no la veía, pero ayer el arranque me pareció quizás más emocionante que las otras veces que vi la película, ¿no? ¿Cómo empieza esa historia? Sí, ¿cómo empieza la película? ¿Cómo empieza la película? Me resultó... Sí. No sé. Bueno, con la película con el meeting. Con el meeting, bueno, con la maleta, con la tierra, ¿no? Con eso tan simbólico, ¿no? Sí. No, yo creo que Loach hace un gran película de transmitir esta idea, y él consigue, por sus métodos, proyectar la idea que no es una película normal, que es casi un documental, realismo. Bueno, es una película, pero la manera que él maneja los actores, el guión, y hace la película, consigue esto. Llegamos al final. Andy Durga, muchas gracias. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti por recibirnos. A ti, Robert. Y a todos ustedes, muchas gracias.